Adrián Vázquez, secretario general de Ciudadanos y presidente del Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo. Muy buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches. Esta tarde le llamamos porque esta tarde tenía una importantísima reunión con el comisario europeo de Justicia, con Didier Reynders, en el edificio de la Comisión Europea. Según tengo entendido, ahora nos lo explicará usted mejor, tenía previsto tratar con Reynders temas legislativos europeos relevantes, pero además, pues querían hablar de las cuestiones de Estado de Derecho y separación de poderes en nuestro país, que como recordarán ustedes, pues se debatieron en el anterior pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo. ¿Cómo ha ido esa reunión con Reynders? ¿Qué le ha trasladado? Bueno, ha ido muy bien. Yo la verdad es que me reúno de manera periódica con el señor Reynders y por desgracia muchas de esas reuniones siempre tienen que tener ese contenido de hablar de la profunda crisis institucional que está viviendo España y de la que en Europa son plenamente conscientes. Hemos vuelto a repasar las numerosas violaciones y ataques a la separación de poderes que el gobierno Sánchez está cometiendo y en específico uno de los temas que más nos preocupan ahora es ese cambio, de esa reforma del delito de malversación en el Código Penal español, porque eso puede contravenir en un futuro ciertos elementos europeos, porque al final tenemos que pensar que en estos meses y en los próximos años vamos a recibir muchísimos fondos de Europa y la Unión Europea con el tema de la malversación de esos fondos, como nos podemos todos imaginar, pues no pasa una, y el que se haya reformado ese delito a la baja es algo que no ha gustado nada y que el propio señor Reynders ya anunció en el pasado pleno de Estrasburgo que era uno de los elementos que iban a ver en detalle. Pero vamos, que más que otra cosa es volver a repasar las constantes ataques a esa separación de poderes, las cacicadas que se han hecho con el Consejo General del Poder Judicial, con el Tribunal Constitucional, también un Partido Popular que no se mueve, que no tiene ninguna intención, como no ha tenido nunca, de cambiar ese elemento de elección de los jueces, y nosotros lo único que pedimos, y vamos pidiendo tiempo, es que pongamos los sistemas de elección y de los jueces al nivel que otros países europeos, y estamos realmente jugando con fuego. En el asunto concreto de la renovación del CGPJ, no sé si Reynders ha sido algo más concreto de lo que hasta ahora ha venido expresando en declaraciones públicas. Si le ha trasladado un mensaje, quizá más concreto respecto a este tema. El mismo que ella hizo cuando estuvo en España. Yo también estuve en España cuando le hizo su visita y él lo dejó muy claro. Hay que cambiar el sistema de elección de los jueces en el Consejo General del Poder Judicial y la reforma tiene que ser inminente, porque ahora mismo digamos que estamos en la segunda división de cómo se eligen los órganos de gestión de los jueces, y es algo que preocupa mucho en Europa. Y yo ya se lo dije entonces y se lo he vuelto a repetir hoy. El bipartidismo no tiene ninguna intención de cambiar esto. Es más, es que hasta estamos normalizando en los medios de comunicación que se hable de jueces progresistas y conservadores. Yo cuando eso se lo digo a un compañero holandés o alemán, no dan crédito que incluso se haya normalizado a nivel mediático que se repartan los jueces dos partidos, por cierto, que no llegan ni siquiera al 50% del porcentaje de voto de las últimas elecciones generales. Es algo que es realmente preocupante y sobre todo que no hay ninguna intención de cambiarlo en el futuro, porque pase lo que pase en las futuras elecciones, si va a seguir teniendo una mayoría, ya sea el Partido Popular o el Partido Socialista, no tienen intención de cambiar esto, y esto, como he dicho al principio, puede terminar siendo un elemento de mucha preocupación y que incluso puede afectar a la llegada de fondos europeos. Nos quedamos con esa preocupación que dice que le ha trasladado el comisario respecto al abaratamiento de la malversación en el Código Penal. Hemos escuchado muchas veces al señor Reynders expresar o avisar o dar un toque de atención al gobierno de Pedro Sánchez respecto a asuntos muy concretos y que usted también conoce muy de cerca porque lo ha defendido en el Parlamento Europeo, de la ley del 25% de español en las aulas catalanas. Ya hemos escuchado al señor Reynders decir que la ley está para cumplirse. No sé si ha tenido ocasión de trasladarle o de poder hablar con él en concreto sobre la incorporación como nueva magistrada del Tribunal Constitucional de la catedrática de Derecho catalana Laura Díez, a quien el presidente del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, ha colocado como ponente ni más ni menos que del recurso del 25% de español y también de la ley CELA. No sé si han podido comentar este asunto. Bueno, ese en particular no, pero es una cosa que estaba en los elementos a debatir, pero sí que hemos debatido, por ejemplo, de la situación del exministro Campo.
O sea, al final vamos a acabar con un Tribunal Constitucional en el que vamos a tener que tener miembros de ese Tribunal Constitucional en constante recusación porque no van a poder gestionar ciertos casos que llegan a sus manos porque han sido parte de ellos. En el caso del ministro Campos, pues es claro con el tema de la sedición, que ya él mismo ha tenido que recusarse, y en el caso que usted me está mencionando, que además le recuerdo que esto se lo sacó el señor Reinders en la reunión bilateral que tuvo con el señor Pere Aragonés, porque yo mismo, con mi compañera Maite Pagazaurtundúa, le comunicamos lo que estaba pasando con el 25% y le pedimos al señor Reinders que tratase ese tema con el señor Pere Aragonés, porque era una cosa que era totalmente increíble. Y sobre el tema de esta magistrada, como usted bien dice, pues yo no sé qué va a pasar, pero si tuviese que apostar, me imagino que tendrá que acabar recusando y no poder tratar ese tema, porque obviamente tiene unas declaraciones al respecto que no son aceptables para un magistrado del Tribunal Constitucional. Le tengo que preguntar también por asuntos de actualidad. Hoy la noticia que en nuestro país es esa confirmación por parte del gobierno de Pedro Sánchez de que se enviará finalmente a Ucrania carros de combate Leopard. No sé cómo se ve en Europa, no sé si también han podido hablar sobre este asunto, el cambio de estrategia finalmente de Alemania. Bueno, esto fue una petición ya que hizo el presidente del Consejo Europeo, el señor Charles Michel, al inicio de semana, y que la semana pasada hubo muchos contactos con las capitales europeas para intentar, no forzar, pero animar a que intentésemos ayudar, mandar el mayor número posible de material ya pesado militar para que Ucrania pueda seguir en esa defensa de la agresión rusa, y es uno de los elementos que incluso desde el Parlamento Europeo se han demandado ya no la semana pasada, desde hace meses. Es cierto que el gobierno del señor Sánchez, sobre todo porque está atado de pies y manos de un populismo de extrema izquierda, que no entiende muy bien que la mejor manera de ayudar ahora al pueblo ucraniano es justamente dándole las armas para que puedan defenderse de la agresión rusa, pues que hay que intentar reaccionar rápido y de manera inmediata y enviar todo el material posible. Entonces yo esto me imagino que tendrán una crisis y unas discusiones internas en el gobierno que no ayudan en absoluto a nuestra posición en Europa sobre estos temas, sobre todo porque España, siendo un partido de un país, del tamaño que somos y la importancia que tenemos, no deberíamos estar arrastrando los pies y esperando a que nos digan qué hacer. Deberíamos tomar el liderazgo en este tipo de decisiones. Le pregunto también como secretario general de Ciudadanos, conocíamos hace 2 días que la nueva ejecutiva de su partido, pues ha decidido mantener a Edmundo Val como portavoz adjunto del Congreso, pero es verdad que tendrá menos cancha o menos margen de maniobra porque, pues el diputado Guillermo Díaz será el enlace con la dirección. ¿No se fían ustedes del señor Val? No, eso de menos cancha o no menos cancha tampoco es. Tiene que entender que ahora mismo hay solo un diputado nacional que es miembro de la permanente, que es Guillermo Díaz, que además es viceportavoz nacional del partido. Entonces, que menos que sea la persona que sea esa cadena de transmisión que nos comunique de manera hacia el Congreso y hacia la permanente con la actualidad política de la Cámara. Entonces, no es una cuestión de acotar espacios en absoluto. Es más, yo creo que al revés, el que se haya mantenido al señor Val de viceportavoz, lo que representa es ese carácter no solo conciliador de la nueva ejecutiva, sino de que entendemos que ahora mismo tenemos que estar todos a una, tenemos que trabajar todos juntos y sacar el partido adelante de aquí y sobre todo enfocándonos en las elecciones de mayo. Entonces yo creo que hay que verlo con máxima normalidad. Yo he hablado con todos los compañeros del Congreso y hay un compromiso absoluto en trabajar por el nuevo Ciudadanos y en conseguir que volvamos a ser decisivos en numerosos municipios y en numerosas comunidades autónomas en las elecciones de mayo. Adrián Vázquez, secretario general de Ciudadanos y presidente del Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo. Muchísimas gracias, como siempre, por atender la llamada de este programa. Muy buenas noches, un saludo. Muchas gracias a vosotros, buenas noches. Isabel Luis, durante la entrevista